Yo quisiera que vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 12, y vamos a leer un pasaje que a primera instancia parece de esos pasajes que no dicen mucho, porque lo vemos y lo leemos y tenemos algunas quizás preguntas acerca de lo que Juan nos está tratando de decir, y en el día de hoy vamos a sacar un tiempo para hablar de ese pasaje en Juan capítulo 12, comenzando en el verso 20. Juan capítulo 12, comenzando en el verso 20 hasta el 26. Y dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto, mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la ganará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Oramos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad y la bendición que tú nos das de compartir esta palabra, que nuestras mentes estén preparadas para oír y que, Señor, yo sea fiel al mensaje que Juan nos quiso decir en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Aleluya, amén. En octubre de 1992, el magazine que se llama Resource dijo una historia que fue escrita por el filósofo español Miguel de Unamuno. El filósofo había hecho un estudio y había encontrado que en Segovia, España, había un acueducto que había sido construido en el año 109 de la era cristiana. Y por 1800 años aquel acueducto había cargado agua desde las montañas hasta la ciudad. Casi 60 generaciones de gente habían tomado del agua que venía por aquel acueducto. Y como pasan las generaciones, a la gente se le ocurren nuevas ideas. Y hace unos años atrás, más o menos por ahí en los años 90, a alguien se le ocurre la idea que el acueducto había trabajado demasiado de mucho y había que darle un descanso por su servicio, hacerle una ceremonia y honrarlo por la tremenda labor que había hecho a través de los siglos. Bueno, tomaron la decisión y establecieron una tubería nueva y dejaron que aquellos ladrillos comenzasen a descansar después de 1800 años de trabajo. Pero como pasa con muchas de las ideas que tienen buenas intenciones, muchas de ellas también tienen consecuencias que no fueron planificadas o intencionadas. Y ellos no se habían dado cuenta que el acueducto se había podido mantener funcionando porque el agua había mantenido los ladrillos humedecidos durante todos esos años. Pero cuando suspendieron el correr del agua por el acueducto, el sol comenzó a castigar a los ladrillos y al pegamento, y el acueducto comenzó a derrumbarse. 1800 años de trabajo y de servicio fueron destruidos porque a alguien se le ocurre la idea de darle un descanso a aquella persona o a aquella situación que estaba sirviendo. Una de las cosas que a veces se nos hace difícil a nosotros entender es eso precisamente del servicio. A veces las personas creen que el trabajo o el servicio es una obligación que uno tiene para con los demás. Pero el trabajo y el servicio realmente es una obligación que uno tiene para con uno. Cuando nosotros estamos trabajando o sirviendo, somos productivos. Cuando estamos trabajando o sirviendo, podemos contribuir y bendecir a los demás. Pero en muchas ocasiones pensamos: estoy cansado, yo merezco un descanso del servicio.
Y no nos damos cuenta que cuando comenzamos a descansar de nuestro servicio, eventualmente nos vamos a deteriorar porque nos distanciamos de lo que Dios había preparado para nosotros. Este pasaje del día de hoy, yo no creo que lo podemos entender aparte de entender lo que significa el servicio o el servir. Si nosotros recordamos, Juan describe en el capítulo 11 cómo el Señor Jesús levantó a Lázaro de los muertos. Luego, en el capítulo 12, descubrimos la semana pasada que María ungió los pies del Señor con un perfume extremadamente caro. Y esa historia del ungimiento de los pies de Jesús es seguida en el capítulo 12 con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y esa entrada triunfal a Jerusalén de Jesús entonces nos dirige al evento en el cual nos encontramos en el día de hoy. Algo ocurrió en aquel día o en aquellos días que dice que después que Jesús entra a Jerusalén, unos griegos estaban preguntando por el Señor. Querían tener una reunión con el Señor. Si nosotros leemos el pasaje, oigan cómo el pasaje dice, porque el pasaje es bien interesante cómo se lee. Dice, he aquí, dice el pasaje, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Fíjense lo que ellos piden, ellos quieren ver a Jesús. Ellos quieren tener una cita con el Señor. Ellos quieren hablar con el Señor. Juan no nos dice para qué, no dice de dónde esta gente vinieron, no dice quiénes ellos eran, no dicen cuál era la curiosidad que ellos tenían, no dicen por qué estos griegos querían ver a Jesús, sencillamente dice que ellos querían ver a Jesús. En el momento que ellos le dicen al Señor, Felipe y Andrés, que ellos quieren ver a Jesús, la respuesta del Señor, de acuerdo a Juan, fue que el Señor dijo, la hora de la glorificación del Hijo del Hombre ha llegado. Entonces, nosotros los que leemos el pasaje nos preguntamos, yo me pregunto, ¿por qué Jesús aparentemente no los recibe? ¿Y por qué no le contesta sus peticiones? Aparentemente. ¿Por qué fue lo que estaba pasando? Que el Señor brinca de que alguien quiere verte a decir la hora del Hijo del Hombre ha llegado. ¿Qué tienen que ver esas dos cosas? ¿Cómo esas dos cosas encajan la una con la otra? Y nosotros leemos el texto y se nos hace difícil entender cómo es que esto encaja en cuanto a estos hombres. Pero veamos cómo es que la vida funciona. Estos hombres, dice el texto, que vinieron de donde vivían, griegos, llegaron a Jerusalén porque venían a adorar. Ellos venían a adorar a Jerusalén. Quiere decir que estas personas eran creyentes. Pero no eran creyentes en Cristo porque todavía la fe cristiana no estaba establecida. Ellos creían en el judaísmo. En otras palabras, estos griegos gentiles en algún momento en su vida habían aceptado que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era el verdadero Dios del universo y que ellos iban a adorarle. Y entonces todos los años venían a Jerusalén para adorar al Señor y posiblemente, como todos los judíos de su época, también estaban esperando por la venida del Mesías. Y yo me imagino que cada vez que ellos venían a Jerusalén, tenían la pregunta, ¿habrá llegado el Mesías? ¿Dónde está? ¿Quién es? Porque muchos estaban esperando que él llegara. ¿Qué sucede? Que este año, cuando ellos vienen a Jerusalén, se encuentran que habían unos rumores circulando en la ciudad. Y el rumor que estaba circulando en la ciudad, que era más poderoso que ninguno, era que hacía 4 o 5 días anteriormente el Señor había levantado a Lázaro de los muertos. Y cuando ellos escuchan ese rumor, dijeron, nosotros tenemos que encontrar algo a esa persona. Nosotros tenemos que saber quién fue esa persona. Ellos vienen de afuera. Ellos están esperando al Mesías. ¿Quién sabe si este sea el Mesías que estamos esperando? Y ellos piden hacen una petición para encontrarse con el Señor. No solamente eso, ellos están en la ciudad, está el rumor de que Jesús sana a Lázaro, está el rumor de que Jesús fue ungido y él declara que fue para su muerte, está el rumor de que los fariseos lo quieren perseguir y ellos están diciendo, algo está pasando con este hombre. Si fuera yo, ustedes, la curiosidad nos diría, yo tengo que conocerlo. La curiosidad nada más nos dice a nosotros que tenemos que ir a conocer a Jesús. Y entonces ellos se dan cuenta y hacen una petición de ir a conocer a Jesús. Estos griegos eran gentiles. No dice la ciudad de la cual venían. Así que no sabemos de qué ciudad, de Grecia o del Imperio Romano, ellos venían, pero ellos venían a estar donde el Señor estaba. El Señor había venido al mundo
para servir. El profeta Isaías nos dice que Jesús iba a ser un servidor, que venía a servir. Es más, déjeme leer un pasaje que dice en Isaías 42 acerca del Señor. Dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humearse. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las cosas esperarán su ley. O sea que el profeta ya venía hablando de Jesús, preparando el terreno para Jesús como siervo. Jesús entonces viene a servir. Pero algo bien interesante ocurre en este pasaje, y es que cuando estas personas quieren conocer a Jesús, Juan no le interesa hablar del encuentro. Juan no quiere decir nada del encuentro, sino que él salta inmediatamente a las declaraciones teológicas de Jesús. El Señor hace 4 declaraciones en este pasaje que son extremadamente importantes. 4. Y yo creo que las 4 declaraciones el Señor las hace en su reunión con estos hombres, y después que Él se reúne con ellos, el Señor declara las declaraciones, o Juan las hace públicas para que nosotros sepamos. Porque lo que el Señor dice en estas declaraciones no tienen sentido si Él no se reunió con los hombres. Porque es como si hubiese un salto en el proceso. No encajan si Él no se reunió con los hombres. Pero Él hace 4 declaraciones que yo creo que son bien importantes. La primera declaración que el Señor hace, y yo les asuman que el Señor se reúne con los hombres. Asuman que el Señor se reúne con los hombres. Asuman que los griegos hacen la petición y el Señor le dice: sí, tráelo, vamos a sentarnos un rato en la oficina que ahí hablamos. Preparamos un poco de café y nos sentamos y hablamos un rato. El Señor los recibe, porque no sería común que el Señor recibiese una petición de alguien y dijera: yo no los quiero ver. Ese no es el Señor que nosotros conocemos de la Biblia. El Señor de la Biblia dice: no, a todo el que necesita yo estoy. Especialmente personas como estas. Entonces el Señor les da una audiencia a estos hombres. Ellos llegan y piensen en lo que les voy a decir desde la perspectiva de que ellos estaban teniendo o tuvieron una conversación, y Juan nos está dejando saber qué fue lo que el Señor consultó con estos individuos cuando estaban en privado. Y lo primero que el Señor dice cuando se reúne con estas personas es que la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora, ustedes son griegos que vienen de Grecia, vienen de por allá de un país, de un sitio de Esparta, y aparecen en Jerusalén, se encuentran con Jesús, y ustedes quieren hacerle una pregunta al Señor. ¿Qué pregunta le quieren hacer ustedes al Señor? Si ustedes vienen y se encuentran con, vienen de otro sitio, están esperando al Mesías, ¿qué pregunta le vamos a hacer? La pregunta que nosotros le vamos a hacer, o que yo comenzaría, ¿es cierto lo que ocurrió con Lázaro? Y el Señor va a decir: sí, no, el asunto ocurrió hace 2 o 3 días atrás, en casa de Marta y María, y Lázaro está vivo, y si tú quieres podemos presentártelo. Y entonces la segunda pregunta que ellos quieren hacer es: entonces, si tú fuiste el que levantaste a Lázaro, ¿quién tú eres? ¿O qué podemos esperar de ti? Y yo imagino que en ese momento el Señor le dice a aquella gente: déjame decirte lo que va a ocurrir ahora para que ustedes entiendan que yo soy el Mesías. Ustedes van a entender que yo soy el Mesías porque la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado ha llegado, y ustedes van a ver la glorificación del Mesías. Pero la glorificación del Mesías no era que Él iba a ser elevado a una posición de rey, no era que iba a ser elevado a una posición superior sobre los demás, sino que la glorificación del Mesías iba a ser su muerte y su resurrección. Y Él le dice: ustedes van a ver lo que va a ocurrir. Así que lo primero que el Señor declara con esta gente es que ellos van a ver la glorificación del Mesías. La pregunta es: ¿por qué el Señor conecta la visita de estas personas con la glorificación del Mesías? No sé si ustedes se han hecho esa pregunta alguna vez. Si no se la han hecho, yo digo que se la hagan para que hablemos de esa pregunta en el día de hoy. ¿Por qué hay una conexión? Y yo pienso que Juan nos está diciendo que la presencia de estos griegos
era la última señal que decía el tiempo de Jesús en la tierra ha llegado a su conclusión. ¿En qué sentido esta es la última señal? Es la última señal porque si ustedes se acuerdan, el Señor le prometió a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el apóstol Pablo nos confirma que el Señor Jesús es la simiente de Abraham, en el cual todas las naciones de la tierra van a ser benditas. Así que si Jesús es en el cual las naciones van a ser benditas, entonces tenía que haber una forma de que se pudiese dar testimonio de que el Señor estaba expandiendo su bendición y su salvación más allá del pueblo judío. Lo vimos cuando se reúne con la mujer samaritana. Lo vimos cuando le dio pan a la mujer cananea, todos gentiles. Pero ahora cuando estas personas vienen y quieren conocer quién es Jesús, el Señor dice: ahora llegó el tiempo final. Así que miren lo que estos hombres significan. Estos hombres llegan donde el Señor, y cuando el Señor los ve y sabe que son griegos, gentiles, en ese momento el Señor dice: estos hombres son representativos de todos los gentiles de la historia que tienen hambre de Dios y necesidad de Dios. Y en ese momento el Señor, en una forma profética, cumple la señal y dice: estos hombres han indicado a través de este encuentro que ellos son representantes de todos los gentiles del mundo que van a creer. Fíjense cómo nosotros vemos la historia, como vemos la historia de nosotros mismos, de nuestras vidas. Hay una cosa bien interesante. Este fue un encuentro de casualidad. Ustedes pueden decir: fue un encuentro de casualidad. Primero, porque estos griegos vinieron a adorar a Jerusalén. Ellos no tenían ni la más mínima idea que se iban a encontrar con Jesús. Segundo, una vez ellos llegan a adorar, ellos se enteran de quién Jesús era por los rumores que quizás estaban circulando en la ciudad. Quiere decir que ellos no tenían ninguna clase de planes cuando llegaron a Israel, cuando llegaron a Jerusalén, de encontrarse con Jesús. Tercero, ellos hacen una solicitud de reunirse con el Señor sin saber si habían tenido, si la oportunidad iba a ocurrir, si el Señor tenía su calendario libre y podía añadir otra cita nueva en el calendario. O sea que todas estas cosas están ocurriendo, la gente está funcionando normalmente porque ellos ahora van a encontrarse con el Señor, y en este encuentro al azar, sin que nadie lo planifica, realmente era un encuentro que el Señor había planificado. No el Señor Jesús, pero el Dios del cielo había movido sus piezas para llegar a este momento. Déjeme moverme un poquito hacia el lado, a una tangente intencional. La mayor parte de nosotros vivimos nuestras vidas como si todos los eventos que nos ocurrieran fuesen al azar, fuesen de chance, pueden ser random. Nosotros vivimos la vida de esa manera. Y nosotros, cuando vivimos la vida de esa manera, pensamos que todos los eventos que ocurren en nuestras vidas fueron no planificados, y fueron eventos que, como no fueron planificados, no tienen realmente ninguna clase de significado ni de importancia. Y vivimos de esa manera. No nos damos cuenta que Dios, a pesar de que el encuentro para nosotros parece ser no planificado y sin importancia, Dios no hace nada sin algún propósito. Yo pienso que en muchas ocasiones nosotros perdemos del saber y entender el plan de Dios para nuestras vidas porque no estamos prestando atención a los eventos que ocurren a nuestro alrededor. Y perdemos el ver lo que Dios está tratando de hacer con nosotros. A veces perdemos el propósito de Dios para nosotros porque no podemos ver el propósito de Dios en los eventos a nuestro alrededor. Por eso es que ustedes a mí me oyen decir de vez en cuando: si hay una puerta abierta, yo voy a caminar por ella. Si hay una puerta abierta, voy a caminar por ella. Eso puede ser un evento de chance, puede ser un evento al azar, pero no importa. Y casi siempre alguien me hace la pregunta más o menos así: ¿y qué sucede si no te gusta lo que hay en el otro lado de la puerta? ¿Qué vas a hacer si llegas al otro lado de la puerta y lo que sucede no sabes lo que está pasando allá? Mi respuesta casi siempre
es más o menos igual. Esa es una preocupación legítima, porque nosotros podemos preocuparnos por las cosas que no conocemos, por las cosas extrañas. Pero yo le digo que en muchas ocasiones la razón que tenemos esa preocupación es porque no entendemos ni el carácter ni los propósitos de Dios. No estoy acusando a nadie de ignorancia, sino que estamos diciendo que no lo entendemos al nivel que debiéramos. Porque cualquier cosa de mi parte, y así he vivido yo por todos mis años, cualquier cosa que haya al otro lado de la puerta es irrelevante. Porque si yo soy un hijo de Dios, todavía Dios va a estar conmigo al otro lado de la puerta. Porque de alguna manera Él va a tomar el evento que está al otro lado de la puerta para arreglarlo, para que yo aprenda algo, bendiga a alguien me bendiga a mí, pueda crecer y madurar, recibir una lección nueva que me va a hacer más cercano al conocimiento de Dios. Pero puede hacerse otra pregunta. ¿Y qué sucede si al otro lado de la puerta hay una tentación? ¿Qué hacemos con la tentación? Por eso es que tenemos que conocer el carácter de Dios. Porque si conocemos el carácter de Dios, debemos de aprender a percibir las tentaciones antes de que lleguen. Y nos preocupamos por cosas que no debemos preocuparnos, porque Dios, que es el que dice que está con nosotros, Él nos va a ayudar a sobreponernos a las dificultades y a las tentaciones, porque Él no envía ninguna clase de prueba que no podamos pasar. Así que muchos cristianos tienen un entendimiento de Dios que es superficial y rudimentario, porque no entendemos el conocimiento del carácter de Dios. Pero déjenme decirles dos cosas en esta tangente en la que me he lanzado por causa de este evento de los griegos. Déjenme decirles dos cosas que nosotros como cristianos no solamente tenemos que decir, sino que creer y andar como que son ciertas acerca de Dios. Hay muchas, pero yo les voy a decir dos hoy. Una es que Dios es fiel. Si usted entiende lo que la palabra fiel significa, usted puede entender que no importa las circunstancias en las que usted se encuentre, Dios nunca nos va a abandonar, porque Él es fiel. Por lo tanto, nosotros podemos cometer un error, podemos cometer una falta, podemos cometer un pecado, pero como Dios es fiel, Él nunca nos abandona. Él va a caminar con nosotros a través de la prueba, a través de la dificultad, a través de la tentación y aún a través del pecado que cometamos, porque Él es fiel. Tenemos que entender eso, saberlo. La otra cosa, o el segundo que les quiero decir, es que Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Dios nunca, bajo ninguna circunstancia, tiene como intención el hacernos daño. Entonces, si Dios es fiel, que se mantiene con nosotros, y si nunca quiere hacernos daño, nosotros nunca debemos hacer la pregunta: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Debemos preguntar quizás: Señor, ¿qué debo de hacer ahora? ¿O cuál es tu plan para mañana? ¿Qué debo de aprender bajo esta circunstancia? Yo creo que si nosotros creemos que Dios es fiel y bueno, entonces nosotros no debemos tener miedo de entrar por la puerta y caminar el camino que el Señor nos ha puesto en frente de nosotros. Nosotros cantamos ese corito, en inglés dice: Jesus loves me, el Señor me ama, esto lo sé porque la Biblia me lo dice. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Cantamos el corito, Jesus loves me, this I know. Sabemos esto porque la Biblia me lo dice. Y cantamos la canción y en muchas ocasiones ni siquiera creemos las palabras que la canción dice. Porque decimos, Él me ama, pero después decimos, lo más seguro si yo hago cualquier tontería me abandona. ¿Qué clase de amor es ese? ¿Dónde usted ha conocido un amor como ese? No de parte de Dios. Así que mire decirle, siguiendo en la tangente, el problema más grande que los cristianos tienen es que los cristianos creen en Dios, pero no le creen a Dios. Es el problema más grande que tenemos. Nosotros creemos que Dios existe, que es real, que creó el universo, pero nosotros no le creemos a Dios. Por eso es que cuando Dios habla, nosotros consideramos las palabras de Dios como opcionales. No nos damos cuenta que si Dios, oigan, si Dios tiene el poder de crear el universo, que de acuerdo a los científicos modernos
de una esquina a otra esquina del universo que conocemos, quedan a 122.000 millones de millas a la velocidad de la luz. Dios tiene el poder de crear el universo con la voz de su boca, y nosotros decimos, Dios me habló, y ese mismo Dios que nosotros decimos que puede crear el universo, que tiene ese poder, nosotros lo tratamos como si no fuese importante. Imagínense ustedes la clase de audacia que tiene que tener una persona para vivir de esa manera. Dios creó el universo con el poder de su boca, pero me dijo a mí que yo no podía hacer una cosa. Eso es opcional. Yo no tengo esa obligación. Así que nosotros a veces luchamos entendiendo el propósito de Dios para nuestras vidas, porque nosotros no podemos ver que estos eventos que aparecen ser al azar y no planificados son eventos que Dios había planificado. Yo quiero contarles dos. No importa si terminamos con los otros tres que dio el Señor a los griegos. Por esta tangente la pensé con gestión a estos griegos. Ellos llegaron a Jerusalén, hermanos, a hacer el sacrificio de la religión judía. En ningún momento, cuando ellos salieron para Jerusalén, tenían ni la más mínima idea de que se iban a encontrar con Jesús. Y de que el encuentro con Jesús iba a totalmente, radicalmente cambiar sus vidas. Así que yo le voy a decir dos eventos que para mí son importantes. El primero, bien importante porque ocurrió recientemente. Estaba pensando en este evento el otro día. Mi querida hermana Virmandi, que está con el Señor desde el 2019. Que una cosa increíble. Cuando ella llegó aquí a Columbus, en el 2015, llegaron un viernes de Colombia con el ejército de Estados Unidos para trabajar en WINSEC. Llegan acá totalmente perdidos, sin carro, sin movimiento para ningún lado. Agarran un taxi y van a tener el mall. Llegan al mall. Por coincidencia, están caminando en una de las tiendas. Por coincidencia, se encuentran con Tamara. Por coincidencia, Tamara les pregunta si eran cristianos. Por coincidencia, ellos dicen que sí y que les gustaría buscar una iglesia. Por coincidencia, Tamara le dice, mi iglesia se llama Embajadores de Cristo, yo los invito. Y por coincidencia, aparecieron aquí el domingo. Por coincidencia, cuando llegan acá, estaba yo predicando una serie que yo lo titulé provocativamente Las Mujeres de Cristo. Y estaba hablando de 4 mujeres en la Biblia que no tienen nombre. Una de ellas era la mujer con el flujo de sangre. No tiene nombre, la conocemos por la mujer que tenía el flujo de sangre. Y ese día estaba hablando acerca de la mujer que tiene el flujo de sangre. Cuando se termina el servicio, por coincidencia, Virmandi se me acerca y me dice, yo llevo 5 años orando que el Señor me lleve a un lugar donde haya revelación. Y me dijo, y aquí la encontré, la revelación. Por coincidencia. Pero ella lleva orando por 5 años. El Señor se está moviendo por 5 años, arreglando las circunstancias. El ejército de Colombia la envía para WINSEC cuando se suponía que no tenía derecho a venir a WINSEC. El Señor la trae a este lugar a recibir revelación. Y de ese encuentro y todas esas coincidencias que de acuerdo a nosotros los seres humanos nadie la hubiera planificado, nadie la hubiera podido predecir, nadie la hubiera podido ver, nadie la hubiera podido planificar, nosotros encontramos una situación espectacular. Tenemos una iglesia que se está levantando en Chía y otra en San Antero a consecuencia de esa conexión. Coincidencias. Pero Dios tiene un plan. Y lo que pasa a nosotros los cristianos es que a veces nosotros oramos y pedimos al Señor por algo, y cuando el Señor comienza a actuar a nuestro favor, nosotros comenzamos a tener dudas, porque a lo mejor Dios lo que quiere es matarme. Me quiere mandar para Colombia porque allá me voy a matar, en Colombia me va a matar, me va a pasar por encima un camión. y no tenemos esa confianza. Mi hermano, yo le digo, ustedes se ríen, pero hay gente que creen así. El Señor me dijo que hiciera esto, pero yo no creo que va a hacer eso. A mí, ¿cuánta gente me han dicho? Yo llevo años huyéndole al Señor. ¿Para dónde vas? ¿Cómo te vas a escapar? El Señor me llamó cuando tenía 20 años para ser pastor. Tiene 75 y todavía no ha hecho nada. Y ahora vas a empezar a los 75. Lo que tienes que hacer ahora es prepararte para que te entierren.
Porque nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo, cómo Dios está moviendo. Mire, déjeme decirle otra cosa sencillita. Bueno, nosotros estamos aquí en este grupo. Tengo un grupito pequeño, el grupo de inglés viene ahorita, a veces vemos más, vemos menos. Pero nosotros estamos acá, yo estoy aquí parado en este altar, ustedes están allá, y nosotros nos preguntamos, ¿qué hacemos nosotros aquí con estas personas? ¿Por qué llegamos a este lugar? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Déjenme decirle a ustedes que al azar, sin planificarlo, sin pensarlo, desde 2003 yo he estado conociendo personas en este lugar que se llama Columbus, Georgia, y que están asistiendo con nosotros en este sitio. Ustedes saben el trabajo que Dios tuvo que hacer, la clase de planificación que Dios tuvo que hacer para que nosotros estuviéramos en este mismo sitio, en este mismo lugar en el día de hoy. Y usted puede decir, pues eso es coincidencia. Claro, coincidencia como la de Birmandi, coincidencia como la de los griegos, coincidencia. ¿Entiende lo que quiero decir? Son coincidencias. Dios tiene un plan que es específico para algo que Él quiere hacer. ¿Cómo llegamos nosotros a Columbus, Georgia? ¿Cómo llegamos Ir y yo a Columbus, Georgia? El Señor cambia mis órdenes militares, cambia todo para llegar a Columbus, Georgia. Porque cuando el cirujano que me iba a operar a mí la espalda todavía estaba en escuela de medicina, que no era doctor, no era un especialista, a mí se me había comenzado a degenerar uno de los discos en la parte baja de la espalda. Y iba a tomar esa cantidad de años para que ese disco se destruyera, se rompiera. Y Dios estaba organizando un sinnúmero de personas y de encuentros. Las órdenes militares, llegar a Winsec, conocer a una compañera de trabajo que tiene una hija que se va a casar con un cirujano, y yo le conduzco la boda al cirujano con la muchacha, y un año después ese cirujano está operando mi espalda. Y yo estoy de pie aquí por esa cirugía. Sin esa cirugía, yo quizás estuviese retirado, dolorido en casa, con una vida amargada. Pues esas cosas pueden pasar. Pero el Señor arregla todas esas circunstancias y nos trae. Déjeme decir algo bien importante. Yo siempre he dicho que cuando yo conozco a gente, una de dos cosas van a ocurrir. Y solamente una de dos cosas van a ocurrir. Ellos van a ser de bendición para mí, o yo voy a ser de bendición para ellos. Y como yo no sé lo que usted va a hacer, yo le voy a hacer de bendición para ustedes. Por eso es que en muchas ocasiones hemos dicho también que nosotros nunca abandonamos a nuestros amigos. Quizás una persona que yo percibía como amigo nos abandona a nosotros, pero nosotros nunca abandonamos los amigos, porque nosotros nunca sabemos el plan que Dios tiene para reconstruir nuestras vidas. Y es bien importante que tengamos eso en mente. Hace muchos años atrás, esta es la segunda historia, a principios de esta iglesia, más o menos como en el 2008, llegó un hombre a la iglesia. Y cuando me vio, nos saludamos, me dice, tú no me conoces a mí, pero yo te conozco a ti. Y yo le dije, bueno, obviamente yo no te conozco, pero ¿cómo tú me conoces a mí? Y él me dice, hace como 10 años yo tuve un sueño donde yo te vi a ti. Y cuando entré por la puerta hoy que te veo, me sorprendí porque tú eres la persona que estaba en mi sueño. Y en el sueño el Señor me dijo que tú ibas a ser la persona que yo iba a dar discipulado. Y lo hicimos por más de 2 años. ¿Cómo esa persona me vio a mí en su sueño, en su cabeza, cuando todavía estaba en el ejército desplazado en un país extranjero? Y cuando entró al edificio, por casualidad, al azar, sin que nadie lo invita, sencillamente llegó, me había visto a mí en un sueño, me encontró y me vio en el sueño. Nosotros experimentamos este tipo de evento todo el tiempo. Y perdemos de ver la obra y la mano de Dios porque no estamos prestando atención a lo que Dios quiere hacer con nosotros. No es una pérdida de tiempo. No es una pérdida de tiempo. Cada uno de estos eventos Dios tiene un plan y un propósito. Así que yo voy a hacer una bendición para ustedes, o ustedes van a hacer una bendición para mí, pero como yo no los conozco a ustedes y no sé quiénes son ustedes ni para dónde van, yo le voy a hacer una bendición a ustedes. Ya que llegó a este lugar y nos encontramos en el camino,
yo le voy a hacer una bendición a usted. Y eso es parte de ese proceso que Dios tiene. Y déjeme decirle que eso no quiere decir que ustedes tienen que ser mis amigos. Si usted no quiere ser mi amigo, usted no tiene que ser mi amigo. Eso sencillamente quiere decir que si usted no va a ser mi amigo, la bendición que el Señor tiene de parte mía para usted no la va a recibir. Eso es todo lo que dice. No sé si entiende lo que quiero decir. Porque hay unas bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Déjeme decirle algo. En adición, siguiendo en la tangente, yo creo que no voy a llegar al final, pero de todas maneras estamos en la tangente, que era importante para mí mencionar esto hoy. Mientras más profundo es su conocimiento del carácter de Dios, menos tiene que orar. Y ustedes dirán, pero es que la Biblia dice que tenemos que orar sin cesar. Entonces yo quiero aclararles que lo que sucede en muchas ocasiones es que nosotros hacemos una cantidad de oraciones sin significado, porque solamente estamos pidiendo cosas egoístas para malgastar. Por eso es que el apóstol Santiago decía, ustedes oran y no reciben porque oran mal, para gastar en vuestros deleites. Así que mientras más conocemos a Dios, menos tenemos que orar, porque mientras más conocemos a Dios, más sabemos cómo vivir. Acuérdense que el profeta no dijo que el pueblo perece por falta de oración y ayuno. Dijo, el pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento es que el pueblo perece, no por falta de oración y ayuno. Si a usted su carro se le queda sin gasolina, no se le quedó sin gasolina por falta de oración y ayuno, se le quedó sin gasolina porque usted no le echó gasolina. Y si usted sabe que su vehículo corre con gasolina, cuando usted ve la agujita diciendo en la E que dice échale, usted va y le echa. Porque ustedes no sabían que eso era lo que la agujita estaba ahí, ¿verdad? Dice, hey, échale. Usted ve, si usted conoce el carro, sabe, échale. Ok, no, en ese momento no va a decir, Señor, voy a orar para que se llene el carro de gasolina. No, dice, échale, vete tú y échale de la gasolina. Así que nosotros a veces, por falta de conocimiento, pasamos por situaciones difíciles, tribulaciones, vicisitudes, y entonces comenzamos a orar, no para que el propósito de Dios se haga en nuestra vida, sino que comenzamos a orar para que Dios haga trucos mágicos y brujería a nuestro favor. Porque déjeme decirle, hay muchos cristianos orándole a Dios como si Dios fuese un brujo o como si fuese un mago. Y nos damos cuenta que el Señor ya nos habló y nos está dando una guianza de cómo debemos de vivir. Así que cuando nosotros conocemos el carácter de Dios, una de las cosas que va a ocurrir es que nuestras oraciones se van a enfocar más en lo que Dios tiene como propósito para nuestras vidas. Y déjeme decirle una cosa, cuando nos enfocamos en lo que Dios tiene como propósito para nuestras vidas, el Señor siempre contesta la oración. Cristo lo dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre yo se los voy a dar. Pero no es todo a lo que usted se antoja, es todo lo que pidan al Padre en su nombre, de acuerdo a su carácter, de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a sus diseños. Pero nosotros leemos que el todo significa que es cualquier antojo que tengamos, el Señor lo va a dar. Así no es como funciona el negocio. Porque Dios no le puede dar a usted un antojo que Él sabe que le va a hacer daño. Porque Dios es bueno. Dios no le va a dar a usted un antojo que Él sabe que lo va a separar de Él. Porque Dios sabe que Él es fiel. ¿Cuántas veces he visto yo personas que oran, Señor, yo necesito X trabajo, necesito X novio o X novia? Se casan con el X novio o con la X novia y lo primero que hacen es que abandonan la iglesia. El Señor nos bendijo con abandonar a Dios. Una cosa increíble, yo no sé ni cómo creemos en esas cosas, pero anyway, brujería, eso es brujería. Obras del demonio trabajando en la gente. Déjame decir un par de cosas que el Señor dijo a aquellos discípulos. Te los voy a mencionar porque no tengo tiempo de hablar mucho, pero tenía que irme por esta gente porque es algo importante. El Señor le dijo a aquellos hombres cuando vinieron a hablar con Él, acuérdense que estamos pensando de que ellos que tuvieron una conversación con el Señor y Juan ahora está explicando lo que el Señor le dice. Yo pienso que ellos le hicieron otra pregunta al Señor. Dice, el rumor que oímos fue que tú fuiste ungido para tu entierro, para tu muerte. ¿Por qué es necesario que tú mueras? ¿Por qué no puedes ser tú el rey
tomar posesión del reino, ¿por qué tiene que ser posible que tú mueras? Y el Señor les contesta con estas palabras: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. En otras palabras, el Señor estaba diciendo, nosotros vivimos en un sistema agrícola, y en este sistema agrícola el propósito del grano es morir, porque sin morir no puede dar el fruto, no puede surgir el árbol, no puede surgir la planta que va a producir el vegetal o la fruta que sale de ese árbol. Tiene que morir. Así que si el grano no cae a la tierra y muere, entonces no se va a producir el fruto que es necesario que salga de ese grano. Si ustedes no me creen, hagan el experimento. Vayan a su casa y tomen un grano de maíz. Tomen dos. Uno lo ponen en un envase en su casa, lo dejan en la cocina y lo ponen en un envase de cristal, un grano de maíz. Y otro van a la parte de afuera y lo entierran en la tierra. Y yo les digo que el grano de maíz que está en su casa en el envase de cristal nunca se va a convertir en una planta. Pero el que usted pone en la tierra, que lo entierra en la tierra, que muere en la tierra, se convierte en una planta de maíz. Porque el propósito de la semilla es producir fruto. El propósito de la semilla es que haya muerte y haya fruto. Entonces el Señor le dice una de esas palabras que decimos, en otras palabras. Usted sabe, cuando nosotros estamos hablando y decimos algo que nadie lo entiende, y después decimos en otras palabras, tratando de clarificarlo, que lo pudimos haber dicho desde el principio, Juan dice que en otras palabras el Señor va a clarificar algo. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es acerca del morir, acerca del dar fruto después de la muerte, es que si nosotros le entregamos nuestras vidas a Dios, recibiremos una cosecha de vida eterna. En otras palabras, dice el Señor, si le entregamos la vida a Dios, recibiremos una cosecha de la vida eterna. Juan lo dijo mejor que yo. Vamos a leerlo como lo dijo Juan. Juan dijo, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Quiere decir que cuando nosotros dedicamos nuestros esfuerzos, nuestras vidas, nuestras luchas a proteger nuestra vida carnal aquí en la tierra, vamos a perder la oportunidad de ganar la vida espiritual eterna con Dios. Pero si tomamos esta vida carnal aquí en la tierra y comenzamos a morir al egoísmo, al egocentrismo, a los deseos de la carne y se los entregamos al Señor, entonces esa vida que nosotros entregamos y que hacemos morir es como el grano que se entierra, que muere y ahora va a dar fruto. Y el Señor le dijo a aquella gente, yo necesito morir para que haya vida eterna. Si no me entiende, lo que está sucediendo es lo siguiente: yo vine a servirle al mundo y vine a servir en honor al Padre, pero tengo que morir porque de la única forma que puedo reganar mi vida y darle vida a los demás es si puedo dar fruto. Y en este sistema, de la única forma que eso ocurre es si el grano muere. ¿Usted quiere ser de bendición a los demás? Mire, si usted va a ser de bendición a los demás, usted no puede ser egoísta. No puede vivir con soberbia. No puede vivir con enojos, con iras, con contienda. Usted no le puede ser de bendición a otra persona si usted está constantemente airado. Es más, cuando alguien ve a alguien airado venir, lo que queremos hacer es sacarle el cuerpo. Tiene una bendición para mí, yo no quiero esa bendición, que se la dé a otro. Porque lo que viene es ira, enojo, contienda, violencia. Pero si nosotros comenzamos a morir a esas cosas de la carne, entonces podemos ser fruto para los demás. Que es algo bien interesante. Quiero que entiendan esto, que esto es bien interesante. El grano que tiene vida cuando es enterrado, no es enterrado para su beneficio. Es enterrado para el beneficio de la cosecha. Cuando Cristo muere, Él no muere para su beneficio. Él muere para el beneficio de la cosecha, de los cuales nosotros somos parte del fruto. Él murió para nuestro beneficio, no para beneficio de Él. Y concluyo con estas palabras. El Señor le dice a aquellos hombres en la conversación, y Juan lo declara de esta manera:
Si alguno me sirve, y aquí viene el aspecto de servir, sígame. Esta es la aplicación, del grano y del morir a nuestra vida carnal. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Porque el Señor está diciendo, el galardón de vida eterna depende de nuestro seguir y servirle al Señor. Nuestro galardón de vida eterna depende de servir y seguirle al Señor. Fíjense que algo bien importante en cuanto al servidor. A veces nosotros pensamos que un servidor es como un sirviente que trabaja en nuestras casas, nos limpia la cocina, nos frega, nos lava los trastos, o que hace lo que nosotros le decimos. Y en cierto sentido, un servidor funciona de esa manera. Pero el servidor tiene un rol que es mucho más importante. El Señor es el siervo de Dios, el siervo de Jehová. Y Él viene a servir. Pero Él no viene a servir a los que van a recibir el beneficio. Él viene a servir a nombre del que lo envió. Cuando yo le pago a alguien para que venga y limpie mi casa, yo estoy ciertamente diciendo a la persona que limpie la casa. Pero esa persona ha recibido la confianza de entrar a la casa y producir un trabajo y un resultado por causa de la confianza que esa persona tiene. No sencillamente por el dinero, no por el intercambio, sino porque hay una forma en que esa persona tiene ahora una autoridad para hacer un trabajo en particular. El Señor vino como siervo para hacer un trabajo en particular. ¿Cuál fue ese trabajo que el Señor viene a hacer? El trabajo que Él viene a hacer es el trabajo del Padre, de reconciliar al mundo con Dios, para que nosotros fuésemos el fruto de vida eterna con su resurrección. Cuando aquellos hombres le preguntaron, ¿y por qué tienes que morir? Él les dijo, porque si yo no muero, no hay vida eterna. Porque la vida eterna estaba en Él. Y de la única forma que esa vida eterna podía ser liberada era si Él moría. De la única forma que la planta de maíz puede surgir es si el grano muere. Cada uno de nosotros debemos tener eso en mente, en saber que fuimos llamados al servicio y en saber que nuestro servicio a Cristo no es en vano y tampoco es una casualidad. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos permites tener en el día de hoy. Gracias por todos los que encontramos en este lugar. Danos guianza y dirección en nuestras acciones. Enséñanos a ver lo que parece ser invisible, para que, Señor, entendamos cómo tú nos guías en todas nuestras acciones. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.